Hola, buenas. Soy Alejandro Martínez y con el siguiente artículo quiero darte un pequeño esbozo de lo que es una dieta salutífera, una dieta positiva para el niño. En los últimos años he tenido una pequeña afición, un trabajo que consistía en dar pequeñas charlas en centros educativos, en escuelas. Y es a día de hoy aún cuando me sorprendo de la poca información que pueden tener ciertos padres o esa pseudo negligencia, porque ellos piensan que están alimentando correctamente al niño o al bebé y en realidad a veces pueden estar haciendo algo bastante catastrófico. Desde mi punto de vista, el apartado más importante es el que voy a dar a continuación y es el que tiene más peso dentro de la salud del niño hoy en día. Así que voy a esquematizarlo un poquito por puntos y voy a dar un pequeño resumen. Inicialmente son los azúcares y los cereales. Sé que cuando se dice la palabra cereales la gente se asusta, porque siguen pensando que tiene que ser la base de la salud del niño. Bien, sobre todo me refiero a los cereales refinados. Y los azúcares lo entenderemos ahora, en un momentito. Me refiero desde el trigo en todas sus formas, al maíz, que es muy común, al arroz, aunque sobre todo el trigo y el gluten es lo que más me molesta a mí y lo que más veo que se va gestionando dentro de la salud de los niños. Sea desde la pasta, los macarrones, los cereales del desayuno, las galletas, los bollos, los bizcochos, el pan de molde, todo lo que entre dentro del trigo, igual que el maíz, insisto, o el arroz. Hoy en día están sobrealimentados los niños con cereales y sobre todo refinados. Aunque si os fijáis, en casi todos, o me atrevería a decir en todos los alimentos, siempre encontramos como complemento el azúcar. El azúcar está compuesto de glucosa y de fructosa. Pues esa fructosa, sabemos hoy en día por los estudios más recientes, tiene un efecto devastador en la obesidad del niño, igual que como en su energía, en su pérdida de vitalidad. Por lo tanto, hemos de tener especial atención en la cantidad de cereales y de azúcares refinados que consume el niño. Como segundo apartado, os voy a hablar de la proteína. La proteína en el niño hoy creo que es en algunos casos carente, aunque es un patrón de la comida que se mantiene bastante estable, ¿no? Simplemente aportar y decir que no os olvidéis de los niños de la comida buscamos el omega 3 un poquito para los niños. Por lo tanto, el pescado, los pescados azules en todas sus formas y las carnes grasas siempre, es decir, como el cordero, por ejemplo, siempre son positivos igual que los huevos para los niños. Otro apartado sería el apartado de las grasas. Una falacia de la nutrición en los últimos años ha sido que las grasas son negativas y que engordan y que parece que los hidratos y los azúcares son positivos. Hoy en día se está tirando por el suelo esta teoría, pero en niños no hay nada que esté más lejos de la realidad. Los niños necesitan grasa. La grasa en los niños los calma, es decir, sabemos que la grasa tiene un efecto sobre su metabolismo, que el metabolismo del niño siempre es un metabolismo rápido y tiene esa capacidad de centrar al niño y de calmarlo. Además de que es una grandísima fuente de energía y necesitan la grasa los niños para formar ciertas estructuras. ¿A qué grasa me refiero? Me refiero a la grasa desde los aceites, a los quesos, los lácteos siempre enteros, los huevos, las carnes grasas, los pescados grasos. Es la mejor forma de alimentar al niño, aumentando un poquito el consumo de grasas, un poquito o bastante. Otro punto que quiero hablar es el punto de las verduras en los niños. Verduras, como entenderéis, viene de verde. La patata se comporta como un cereal, ni la integramos dentro de las verduras. Por lo tanto, los niños hoy en día lo que sabemos es que comen muchísimas menos verduras de las que querríamos. Uno de mis colegas, el doctor Larry Wilson, con quien tengo un azaroso correo electrónico, nos comunicamos de forma constante y debatimos muchos casos en niños. Cuanto más grave es el caso que le presento, más me insiste que el niño tiene que comer como mínimo 2 porciones de verdura al día. Yo sé que para las madres es una cruzada y es una pelea constante. De todas formas, como insisto, las grasas no son el problema en los niños, prefiero que se rebocen las verduras o que se gratinen con quesos o que se salteen con algún embutido de buena calidad. Podéis rebozarlas con harina de garbanzos o harina de arroz, por ejemplo, que no tiene gluten y tiene un índice glucémico un poco más bajo, pero tenemos que buscar la manera de integrar más verduras en los niños, ya que hoy en día desgraciadamente consumen muy poca.
Fijaros que todas las verduras de bolsa, si estáis pensando en las ensaladas de bolsa o los icebergs, son casi nulos en vitaminas y aminoácidos. Prefiero la verdura verde, ¿sí? Fuera de ahí, como último apartado, simplemente daros este pequeño esbozo sobre la fruta. La fruta, desde luego, tiene innumerables cualidades, desde el aporte de fibra hasta el aporte de vitaminas en muchísimas de sus formas. Igual que en adultos, hoy en día, debido a que la resistencia a la insulina es un problema, en niños no tanto. Yo creo que los niños pueden beneficiarse de las frutas, entre 1 y 3 piezas al día. Y pueden hacerlas con o fuera de las comidas. Durante mucho tiempo pensé que el proceso digestivo, si la fruta estaba con la comida, podía alterar la composición de la fruta. Ahora no lo pienso. Por lo tanto, vuelvo a resumir, hemos de tener cuidado con los cereales, sobre todo los refinados. Podemos suplirlos siempre. Creo que el arroz es una muy buena opción, la quinoa o el trigo sarraceno, que a algunos les sonará un poquito raro. No os olvidéis de las legumbres, que en niños creo que también es un buen aporte de energía. Las proteínas ya las hemos mencionado, yo creo que es un apartado que está bastante claro. Aumentar el consumo de grasas y entre 1 y 3 frutas. Por lo tanto, un esquema de un plato para un niño sería intentar que la mitad fuera verduras, insisto, desde un rebozado o un gratinado, pero que haya algo de verduras. Un cuarto del plato debería ser proteína de buena calidad, como he dicho, si pueden ser carnes o pescados grasos mejor. Y un cuarto pueden ser o las legumbres o los hidratos. Sé que eso es difícil y que es una cruzada que tenéis que pelear cada día, pero esa es una pequeña orientación para que tú y tu hijo podáis mejorar vuestra salud.